Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta audición de Aquí estamos. Aquí estamos para toda la República Dominicana. El tema de la dignidad humana es un tema de vital importancia. En esta oportunidad vamos a compartir con Sugel Michelén de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, pero también estás trabajando en la radio, ¿verdad? En el sentido de que las prédicas te están difundiendo en diferentes emisoras del país y a través de la internet también. A través de la internet, en Radio Eternidad, sí. Estuviste en la conferencia por su causa, fue un buen tiempo. ¿Puedes hablar en pocas palabras de esa experiencia tan edificante? Bueno, realmente fue una tremenda oportunidad de llevar la palabra de Dios a un nivel masivo. Los predicadores que fueron invitados trajeron temas sumamente relevantes, todo centrado en torno al Evangelio y al servicio que debemos dar al Señor. Ese era el tema, ¿verdad? Un siervo con humildad de corazón, ahora no recuerdo exactamente, pero definitivamente fue... Un siervo para su gloria. Un siervo para su gloria, exacto. Definitivamente yo creo que fue un tiempo muy edificante para todos los que se expusieron a la predicación de la palabra. Sugel Michelén tiene ya más de 30 años en el ministerio. Un poquito más de 30, pero... Un poquito más. Sí. Ya. ¿Qué ha significado para ti tanto tiempo, ¿verdad? Desempeñando una misma función y dejar la arquitectura, porque fuiste estudiante de arquitectura y decidiste dejar todo eso por la causa del Señor? Mira, realmente no quiero sonar a cliché, pero para mí ha sido un enorme privilegio estar sirviendo al Señor y nunca he lamentado la decisión de haber entrado al ministerio y haber dejado a un lado la carrera de arquitectura, aunque me encanta la arquitectura. Pero predicar la palabra de Dios y pastorear las almas que el Señor nos pone a pastorear es un privilegio de incalculable valor. Mantenerse en la palabra de Dios no es tarea fácil, porque es contracultura, es contra la corriente, es contra el mundo. Y el tema de hoy, cierta forma, ¿verdad?, afecta ciertas susceptibilidades. Vamos a hablar acerca de la vida, vamos a hablar de la pena capital, vamos a hablar de la dignidad humana. ¿Cuál sería la razón, por así decirlo, de la falta de valoración de la vida hoy en día? Mira, yo creo que todo comienza con el punto de partida, con haber abandonado el punto de partida que la Biblia toma. La Biblia habla de la dignidad humana, pero desde el punto de vista de que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Inmediatamente tú quitas de en medio la obra creativa de Dios y comienzas a enseñar en las universidades, en los colegios, que el hombre es el fruto de un afortunado o tal vez desafortunado accidente, entonces la dignidad humana pierde completamente su sentido. El hombre ya no es más digno que un perro, es un ser vivo. Somos animales racionales, dicen ahora. La Biblia dice, no somos animales racionales, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Irónicamente, cuando el hombre quita a Dios de la ecuación, él viene a ser afectado y a ser considerado como un ser sin valor. ¿Por qué Dios se siente tan ofendido con el homicidio? Con el suicidio también, cuando alguien se quita la vida, pero por el homicidio, cuando alguien le quita la vida a otra persona. Precisamente por el hecho de que el hombre es un ser creado a su imagen y semejanza. Dios es el dador de la vida. Cuando un ser humano le quita la vida a otro, está jugando el papel de Dios. Hace mucho leía, me acabo de recordar de un libro que leí hace muchos años, donde había un grupo de soldados que iban caminando por un lugar oscuro y de repente a uno de ellos, al general de la comitiva, se le cayó una moneda. Y el individuo inmediatamente mandó a encender antorchas para buscar esa moneda. Y alguien comentó, qué tacaño. Y él lo oyó y dijo, no es tacañería. Es que en esa moneda está impresa la imagen del rey. Y yo no quiero que esa imagen sea pisoteada. Si nosotros tuviéramos esa conciencia, definitivamente habría un cambio considerable en nuestra sociedad. Es un acto de injusticia, lógicamente, que afrenta la imagen de Dios, la imagen del rey, la dignidad de Dios. ¿Crees que el temor ayuda en gran medida a frenar el crimen del homicidio? Definitivamente una ley sin sanciones son palabras al viento. Yo recuerdo haber leído también de un señor que llevó a su niño al zoológico y de repente el niño ve que le tocaba cuidar al león, le daba la espalda, entraba a la jaula del león, lo alimentaba y el niño le preguntó, ¿y tú no tienes miedo?
Y dice, no, es que él no tiene dientes. Eh, Entonces la ley, cuando no aplica sanciones a los delincuentes, y eso lo estamos viendo en nuestro país, cuando la ley no aplica sanciones a la delincuencia, esa ley son palabras al viento. Cuando el malhechor no tiene temor porque su fechoría va a ser castigada, indudablemente eso contribuye al aumento de la delincuencia en una nación. Y te repito, yo creo de verdad que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos actualmente en nuestro país. ¿Estarías de acuerdo bíblicamente con la pena capital? Absolutamente, totalmente de acuerdo. Y la razón es precisamente porque la palabra de Dios así lo enseña. Es interesante ver, Willy, cómo Dios va tomando la historia del hombre desde el momento en que el pecado entra en el mundo, en el huerto del Edén, y cómo comienzan dos líneas paralelas, la línea impía, vamos a decir así, de Caín, y la línea piadosa a través de Set, que fue otro de los hijos de Adán. A medida que pasa el tiempo, se va haciendo cada vez más claro la violencia dentro de la línea de Caín y la piedad en la línea de Set. Pero cuando llegamos a la historia de Noé, nos damos cuenta que ya la humanidad estaba tan corrompida que ahora no eran dos líneas que corrían paralelas, sino Noé prácticamente solo, como un hombre que amaba a Dios y que servía al Señor. Después del diluvio, el Señor le dice a Noé, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa declaración de Dios en el tiempo de Noé no es una declaración que pasó con el Antiguo Testamento, porque Dios hizo un pacto con Noé y con toda la humanidad de que él no volvería a destruir la tierra por un diluvio. De manera que esta declaración de que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, todavía continúa estando en vigencia en el día de hoy. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 25, versículo 11, cuando fue acusado ante el imperio romano por los judíos, él dijo, si yo he hecho alguna cosa digna de muerte, yo no rehúso morir. O sea, el apóstol Pablo está reconociendo que el Estado tiene esa potestad de quitar la vida bajo ciertas circunstancias, ante ciertas fechorías, y específicamente ante el homicidio. Además del homicidio, ¿podrían haber otras prácticas donde se pudiese ejecutar hoy en día la pena capital? Yo creo que sí, yo creo que hay crímenes que ponen en peligro a una sociedad. Que anden violadores sueltos, destruyendo la vida de muchas personas, eso es una tragedia. Sí. Mira, Willy, el Estado tiene que entender que cuando no se castiga al malhechor, se está castigando a la población. Cuando no se implementan penas que sean acordes con la naturaleza del crimen cometido, nosotros estamos castigando al inocente, estamos poniendo en peligro la vida de ciudadanos. Hay personas que dicen, total, la pena capital no disminuye la delincuencia, no disminuye porque se han hecho estadísticas. Sí. Mira, las estadísticas se manejan, aparte de que si tú tienes a un individuo que después que es tomado por la policía se descubre que tiene 10 crímenes, 10 homicidios en su currículo, si a ese individuo se le hubiera aplicado la pena capital, cuando mató a la primera persona, habrían 9 víctimas que no habrían sufrido la situación de 10, no solamente 10 víctimas, 10 familias, porque aquí estamos hablando, Willy, cuando aquí matan a una persona para robarle un celular, no solamente mataron un ser humano, es que le desgraciaron la vida a toda una familia. Entonces, claro que yo estoy de acuerdo con que la pena capital se implemente. La violación, por ejemplo, el narcotráfico, son crímenes que afectan profundamente la estabilidad de una sociedad. Hay personas que dicen, bueno, solamente Dios tiene potestad para quitar la vida. Y tienen toda la razón. Lo que pasa es que si el mismo Dios delega esa potestad en el gobierno civil para implementar la pena capital, entonces el gobierno civil está actuando simplemente como un agente de Dios, aunque ellos no lo consideren así. En Romanos capítulo 13, Willy, yo sé que es un texto que tú conoces muy bien, pero por amor a los televidentes. Claro, claro. Pablo dice, y antes de llegar a lo que dice Pablo en Romanos 13, es interesante que en Romanos 12,
El Señor dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que la Biblia prohíbe tajantemente el que yo tome retaliación por mi propia mano, la venganza. Pero luego en el capítulo 13, ahí mismo en el texto, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y ahora dice, tú quieres no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque esa autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios para castigar al que hace lo malo. Así que cuando una persona dice, solo Dios tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano, le decimos, sí, tú tienes toda la razón. Pero ese Dios que tiene esa autoridad, ha delegado esa autoridad soberanamente en la autoridad civil para que lleve adelante la pena de muerte. Sabemos que en el caso del Imperio Romano, ¿verdad?, eran personas impías, eran personas paganas, eran personas que no tenían temor de Dios, podían tener, como se dice en teología, gracia común. Hoy en día es igual. Ahora, el debido proceso, ¿verdad?, la estructura judicial, digamos que los agentes para aplicar esa pena capital, ¿no llevaría esto precisamente a cometer desaciertos o errores? Mira, definitivamente implementar la pena capital en un país es un reto para los legisladores. Ahora bien, Dios sabía de antemano que la pena capital a veces se iba a aplicar injustamente. Dios sabía de antemano que los seres humanos cometen errores, y aún así, conociendo eso, Dios dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Sí, ciertamente es un reto para los legisladores el hecho de tener que legislar en qué caso, qué tipo de procedimiento se va a seguir. Ahora, tenemos que entender que cuando eso no se hace, vuelvo y repito, se está poniendo en juego la vida de los ciudadanos. Entonces, hay un reto, pero el reto debe ser asumido. Si nosotros quitamos de la ley todo aquello que traiga complicaciones de legislación, prácticamente nos vamos a quedar sin leyes, porque todas las penas que se impongan por un crimen tienen sus complicaciones. Pero las complicaciones no nos deben llevar a nosotros a quitar la pena, sino a pensar con calma y con mucho cuidado cuál va a ser el procedimiento. Ahora, Willy, ¿qué pasa cuando en un país no existe la pena capital y la delincuencia comienza a aumentar? Que entonces los ciudadanos comienzan a tomar la ley por sus propias manos, y eso es peor. Es así. Entonces es mejor que sea la autoridad civil la que haga esto, y no que como pasó en estos días, que lincharon a un individuo en un barrio. Si la gente comienza ahora a linchar a los delincuentes, ¿a dónde vamos a llegar? Sí. Esto va a ser una anarquía. Sí. ¿Cómo podemos promover el valor de la vida? Sabemos que en el Sermón del Monte el Señor dice, cuando te airas con tu hermano, ya has cometido el pecado de homicidio. Pero ¿cómo podemos en sentido práctico promover el valor de la vida y crear conciencia aún aquellos que no están en la gracia o que no están en el reino de Dios? Nosotros tenemos que seguir insistiendo en el hecho de que el hombre es un ser creado a imagen de Dios, aún con aquellos que no crean en la Biblia, porque es el único argumento que nosotros tenemos para probar que el hombre no es igual a un perro, a un cerdo, a un gato. Yo creo que en el fondo todos los hombres saben eso. Yo creo que todo el mundo, en su fuero interno, saben que la dignidad de la vida humana es mucho mayor que la dignidad de la vida de un perro. Yo le decía en estos días a un grupo de estudiantes, hablando de esto de la Sociedad Protectora de Animales, y por si acaso, yo no estoy para nada de acuerdo con la crueldad hacia los animales. Lo que estoy es tratando de ver el peligro que hay en equiparar al hombre con un animal. Y yo le decía, en estos días mi esposa y yo salimos hacia el este, y en la carretera cometimos varios asesinatos, porque cada insecto de eso que se traya contra el cristal del vehículo, y tú no tienes control de eso.
Ahora la pregunta es, matar una mariposa en la carretera o uno de estos insectos voladores con los que uno se topa en el camino, ¿de verdad es lo mismo que matar a un ser humano? Yo creo que el hombre sabe que eso no es verdad. Lo que debemos tratar es de hacerle ver que eso debemos llevarlo a sus últimas consecuencias. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, en el tema del aborto. Cuando se aborta un bebé, se está atentando contra una persona humana que todavía no ha nacido. Yo sé que hay mucha discusión ahora mismo de cuándo nosotros debemos comenzar a considerar como ser humano al feto. Ahora, yo hago una pregunta para los amigos televidentes aquí. Si yo voy caminando, yo voy manejando mi carro por la noche en una carretera y adelante veo un bulto negro y yo no estoy seguro si es una rama de un árbol o si es un ser humano que está ahí tirado, ¿qué yo debo hacer? ¿Pasarle por encima? ¿O la duda debería llevarme a frenar? Bueno, aún para aquellos que tienen dudas en cuanto a cuándo se forma la vida humana, cuándo un feto comienza a ser considerado como un ser humano, aún ellos mismos deberían tener cuidado. Porque nosotros sabemos que a los 9 meses lo que va a pasar es que esa mujer va a dar a luz a un niño. Entonces, ¿por qué atentar contra la vida humana en el vientre de la madre? Ahora, déjame ponerte lo menos dramático, Willy. Yo creo que aquí el tránsito, que lo sufrimos todos los días, no toma en cuenta la dignidad humana. Cuando un individuo va caminando por su calle, en su vía, y por querer salvar un pedacito de calle o por llegar más rápido al semáforo en verde, se mete en vía contraria, esa persona está poniendo en peligro la vida humana. Es así. Entonces, nosotros deberíamos comenzar como sociedad a imponer sanciones Claro. a delitos y fechorías como esas. Claro. Porque la sociedad, vuelvo y repito, cuando no se castiga el delito, entonces la sociedad poco a poco se convierte en una anarquía. Y yo creo que lo que pasa en el tráfico de nuestra capital, y me imagino que en los pueblos debe ser igual, es un síntoma de algo más grave todavía. Pero tal vez, yo no quiero ser iluso, Willy, yo creo que por este programa de televisión no se va a imponer la pena capital, pero si nosotros pudiéramos comenzar a lograr cambios en esas cosas más pequeñas, claro que sí, tal vez viviríamos en una sociedad mejor. O por lo menos crear la conciencia de que el que comete ciertos delitos merece la pena de muerte. Aunque no se vaya a ejecutar, pero por lo menos, como dice Pablo, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Bueno, estamos en el contexto de la Olimpiada Bíblica para adolescentes, la Olimpiada Bíblica Intercolegial para adolescentes. Ese es digamos que el aporte, ¿no? Para que ellos a la vez puedan hacer transferibles estas verdades y pueda surgir una generación con una mentalidad totalmente diferente. Por favor, un mensaje para esos jóvenes de bachillerato, un mensaje con relación a la dignidad humana, un mensaje con relación al cuidado de la vida, un mensaje con relación al temor que se debe de tener, porque ellos son criaturas caídas como nosotros también, que estamos sujetos a cometer cualquier crimen igual que los demás, salvo, ¿verdad?, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por favor, sugiere un mensaje para ellos. Bueno, yo les diría a estos jóvenes que nunca olviden algo, y es que el cristianismo es mucho más que un mensaje en pro de la salvación del alma. El cristianismo es una cosmovisión, y como parte de esa cosmovisión que el cristianismo enseña, es el hecho de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que ellos deberían no solamente cuidar de sí mismos, sino también cuidar de la vida de otros, en cosas menos dramáticas como el homicidio. Cuando un jovencito está con su novia y la trata con pureza, está cuidando y protegiendo la imagen de Dios en esa joven. Cuando un joven no hace locuras con su propio cuerpo y comienza a hacer uso de sustancias que pueden ser dañinas, está cuidando y protegiendo esa vida que Dios les regaló y que es conforme a su imagen y semejanza. Entonces mi mensaje a estos jóvenes es: qué bueno que ustedes están teniendo la oportunidad de abrazar desde ahora esta idea tan importante de que el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, que la vida humana tiene dignidad, que la vida humana es valiosa, a pesar de que nosotros somos seres caídos, porque nuestro Dios es glorioso y porque nuestro Dios es valioso, infinitamente valioso. Gracias, Sugel. Sugel,
Bueno, nos queda invitarte para el próximo programa, para que dé algunas recomendaciones a los estudiantes y al público en sentido general con relación a aquellas citas bíblicas o aquellos pasajes bíblicos que hablan acerca de la dignidad humana. Bueno, contamos contigo para el próximo programa. Muchas gracias, Willy. Bueno, sigan con nosotros porque continuamos con cosas edificantes. Quiera Dios bendecir a nuestra nación con un despertar. Quiera Dios levantar a niños, adolescentes y a jóvenes con una mentalidad diferente. En cierta forma, ya esta generación pues se perdió, en cierta forma, ¿no? Es muy poco lo que podemos hacer por algunos vicios, por algunos hábitos. Eso no quiere decir que el poder de Dios no cambie las mentes y los corazones, pero ¿por qué no trabajar con esos niños que bien pueden ser habituados a aquellas cosas buenas? Las naciones poderosas y grandes que tuvieron un despertar en el sentido de justicia y económico, trabajaron primero con los niños, trabajaron primero con los adolescentes. Nos vamos a una pausa y continuamos hablando de cosas edificantes.